manifestando a través de este cántico, Señor. Creemos en ti, Señor. Tu palabra así lo señala, que la obra que un día, Señor, tú comenzaste en cada uno de nosotros, Señor, tú mismo, por medio de tu Santo Espíritu y de tu palabra, esa obra terminarás, la perfeccionarás hasta ese glorioso momento de tu venida, Señor. Muchas gracias, Dios mío, porque como lo dijo tu siervo Pablo, Señor, no depende del que corre, sino depende de Dios, que tiene misericordia. Estamos aquí, Señor, por tu misericordia, dándote la gloria y la honra, Señor. Reconociendo, Señor, tu perfecta obra en nosotros, reconociendo que Cristo, tu unigénito Hijo, satisfizo, Señor, todas las demandas de un Dios santo, y que ese mismo Jesús, Señor, nos dio entrada a ese trono de la gracia, Señor. Muchas gracias por esas excelentes noticias para nosotros. Muchas gracias, Señor, porque has dejado tu Santo Espíritu, Dios, quien es la verdadera persona que nos continúa guiando a toda la verdad y que nos recuerda además todo lo que hemos venido aprendiendo de tu palabra. Señor, y gracias por Susana de Kerr, Señor, gracias por que está Susana allí en Chinauta, Dios, por todas las mujeres que están reunidas. Gracias porque tu palabra les está ayudando a crecer en el conocimiento de tu voluntad. Gracias por cada dama, jovencita que está allí recibiendo ese alimento espiritual. Y también gracias por las que no pudieron ir, que conocen las razones. Y a todos nosotros, Dios, los que estamos aquí, los que no han podido estar o que se encuentran tal vez en un tiempo de descanso en este fin de semana, oramos, Dios, en tu nombre para que tú sigas siendo su fuerza y su fortaleza. Muchas gracias, Dios, por darnos la vida y por la posibilidad de estar aquí en esta mañana. Pedimos que tu palabra nos enseñe, porque solo tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hay algunas Biblias, no sé si alguno necesita una Biblia. ¿Quiere levantar su mano, por favor? Gracias, Aris. ¿Una sola Biblia necesita? Ah, Juanito. ¿Y mi hermano también? ¿Sí? ¿Necesita Biblia? ¿No? Muchas gracias, Aris. Y don Víctor, que están facilitando algunas Biblias. Bueno, hemos venido aprendiendo de las Escrituras. Perdón, gracias, pero los niños, si son trabajadores de los niños, de dirigirse a sus clases de escuela bíblica. Aquí hay una nena, otra nena. Ahí está la profe. ¿Sí está en el salón? Ahí está la profe en el salón. ¿Puede dirigirse? Pueden dirigirse los niños a la escuela, por favor. Bueno, les decía que hemos venido aprendiendo en la palabra de Dios acerca de esos pecados, ¿cierto?, que nos impiden avanzar hacia esa carrera que tenemos por delante. ¿Lo recuerdan? Hemos venido hablando puntualmente de muchos pecados, pero igual el pecado como tal, que es infracción de la ley de Dios, que nos impide avanzar como quisiéramos hacerlo. El pecado se constituye, como está en la gráfica, como ese grillete, ¿no? Como un pesado grillete que no nos deja avanzar, o que nos permite también avanzar muy, pero muy lentamente. Ustedes sabemos, y yo, que es la gracia de Dios, su palabra y su Espíritu, los que nos ayudan, ¿cierto? Porque por nosotros solos sería totalmente imposible, ¿cierto? Pero el pecado es eso. El pecado, como lo escribió Isaías, ese versículo solamente lo traigo como introducción. El Señor Dios, nuestro Padre, hablando por medio del profeta Isaías, en el capítulo 59, 1 y 2, escribió: escuchen, el brazo del Señor
no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. La mayoría de nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Ese pueblo elegido por Dios. Cómo fue duro de corazón frente a cualquier situación apremiante, se endurecieron, renegaban de Dios, deseaban muchas veces volver a la condición de esclavitud. Eran tercos y necios. Nada que ver con nosotros, ¿cierto? Nosotros somos iguales al pueblo de Israel. Muchas veces uno lee esos textos y uno dice, uy, tremendo ese pueblo, ¿no? Pero nosotros no somos distintos. Nosotros somos tan humanos y tan pecadores como lo eran las de Israel. Ahora, el punto es que nosotros tenemos la forma, que tenemos la manera, ¿cierto?, de vencer. ¿Usted lo cree? Antes, la palabra de Dios en muchos textos dice que cuando estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, éramos esclavos de todos los pecados. Y eso nos impedía tener esa comunión con Dios y por consiguiente nos impedía avanzar, ¿cierto? Y toda la Biblia, desde el momento de la caída, toda la Biblia habla de lo mismo, del carácter de Dios, de un Dios que es santo, 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 pero también de un Dios que es compasivo, misericordioso, lento para la ira, dice la palabra, y grande, muy grande en misericordia. Pero uno ve en todos esos textos ese común denominador, que eran hombres pecadores, pero que eran hombres que le creían a Dios y que por consiguiente caminaban con Dios, ¿cierto? En los libros de Reyes y Crónicas, que no mucha gente lee, ¿cierto? ¿Han leído los libros de Crónicas y Reyes? ¿Completamente? Yo tengo que reconocer y confesar que cuando yo empecé a conocer del Señor, yo abría esos libros y decía, uy, no, ese montón de nombres y más nombres. Y era un poquito aburrido a mi juicio, decía. Pero esos libros tienen obviamente enseñanzas bien puntuales. Y como su nombre lo dice, como describe los reyes que gobernaron en ese tiempo la nación de Israel. Pero había reyes que gobernaban rectamente, es decir, teniendo en cuenta a Dios, pero también había reyes que decidían gobernar de una forma equivocada, ¿cierto? Decisión, mi amado hermano y amigo. Decisión es lo que nosotros necesitamos tener. Hoy quisiera compartir de uno de esos reyes. En el capítulo 29, si está amable, acompáñame en su Biblia, en Segunda de Crónicas, el capítulo 29. Segunda de Crónicas 29. En las Biblias, Reinado de la 60, hay un título, ¿verdad? ¿Reinado de quién? Ezequías. Pero antes de leer acerca de Ezequías, veamos el contexto de quién era hijo Ezequías. En el capítulo 28, es decir, un capítulo antes, nos habla del rey Acaz. Segunda Crónicas 28, del 1 al 3, dice la escritura acerca de Acaz, el padre de Ezequías. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. Él no fue como su antepasado David, pues no hizo lo que le agradaba al Señor. Estamos hablando del padre de Ezequías. Siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó hasta el extremo
de hacer imágenes de los Baales, quemar incienso en el valle de Ben-Hinnom y sacrificar a sus hijos en el fuego. Terrible, ¿no? Ustedes sabían que esa práctica era de las naciones paganas. Continúa diciendo, copiando los pecados terribles. ¿De quiénes? De las naciones que el Señor expulsó del país cuando vinieron los israelitas. Ese era el padre de Ezequías. Y más adelante, en ese mismo capítulo 28, en los versos 16 al 25 dice, en aquel tiempo el rey Acaz acudió a los reyes de Asiria para que le ayudaran, porque también los edomitas los atacaron y se llevaron prisioneros. Por otro lado, los filisteos habían saqueado las ciudades de la llanura y del Negev. Tomaron las ciudades de Bet-Semes, Ayalón, Gederot Soco, Timna y Gimzá, con sus respectivas aldeas, y ocuparon esos lugares. De esta manera, el Señor humilló a Judá, porque Acaz, rey de Israel, había fomentado el desenfreno en Judá y había cometido ¿qué? Gran infidelidad contra el Señor. Tremendo, ¿no? No podemos decir que Acaz era exactamente un modelo a seguir, ¿cierto? Hizo todo lo contrario a lo que sus antepasados habían hecho. Ezequías, su hijo, indudablemente era testigo o era un espectador de todas las barbaridades que cometió su padre Acaz. No solamente abandonó al Señor, sino que se alió o pretendió aliarse con una nación pagana como los asirios, pidiendo ayuda. Lo peor de todo es eso, ¿no? Dice, fomentó el desenfreno en toda Judá. Claro que el gobernante era potencialmente la persona que instruía y que conducía al pueblo. Nosotros, particularmente los hombres, los varones, hemos sido también llamados a conducir a nuestra familia. Y nosotros podemos seguir un ejemplo de la tradición o del común de la gente, que es lo mismo, o seguir las instrucciones del Señor. Porque lo que ellos perdían, estos reyes que gobernaban en contravía de lo que Dios había establecido, perdían la comunión con Dios, perdían el favor de Dios, perdían la amistad con Dios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Abraham como el amigo de Dios? Y cuando Jesús habló acerca de sus discípulos, también dijo, ya no los llamaré siervos sino amigos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esa predicación? Pues bien, lo que vamos a ver ahora es un modelo totalmente distinto al que usó Acaz. Vamos a ver el modelo de Ezequías, su hijo. El texto de hoy lo titulé ¿Cómo volver en amistad con Dios? La nación había perdido el favor de Dios. La nación estaba desenfrenada, lo leí textualmente, en esa forma pagana de vivir. El nombre de Ezequías, a manera de información, el nombre de Ezequías significa Dios ha fortalecido o Dios es fuerza. Es lo que dice el diccionario bíblico. Ezequías dice el capítulo 29, si me acompañan por favor. Vamos a leer primero el versículo 1 hasta el 3. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre.
hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a lo que había hecho David, a pesar del mal ejemplo de su padre Acaz. Ezequías, lo primero que hace, mira el versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Las reparó. Es interesante, ¿no? Yo me preguntaba, cuando estaba haciendo el estudio de este pasaje, de este capítulo, ¿qué hubiera hecho yo si fuese nombrado rey de esa nación? La mayoría de reyes pensaban en reformas políticas, tal vez reformas sociales, económicas, si se quieren, ¿cierto? Pero lo primero que hace Ezequías es restaurar el templo, la casa de Dios. Antes de cualquier cosa, miren lo que dice el texto: en el primer mes, en el primer año. Eso es lo que va a concentrar todo su esfuerzo, porque Ezequías sabía la condición en la que estaba la nación. Ya lo leímos, ¿no? En 2 de Reyes 18:5, solamente de manera de información, quisiera leerlo. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Así lo describe en 2 carta a los Reyes. Ni después ni antes hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Era alguien bien particular, era alguien que dejó una huella significativa, ¿no? Volviendo al texto de Crónicas, lo primero que hace entonces Ezequías es abrir las puertas de la casa del Señor. ¿Saben? Cuando Acaz se involucró a toda la nación en adoración a todos esos ídolos, a todos esos baales, y cerró la casa de Dios, no solamente era cerrar el lugar físico como el templo, es que cerró la ley de Dios. Es cosa terrible, ¿no? Cuando la ley de Dios no está en el corazón de nosotros, cuando la ley de Dios y la palabra de Dios no está en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si no somos guiados por la verdad de Dios, ¿por quién somos guiados? Por nuestra propia opinión, por nuestro propio criterio, ¿cierto? Y ya saben lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la sabiduría del hombre, ¿cierto? El libro de Santiago claramente los pone y lo dice: la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. ¿Se imagina? Cuando usted y yo no teníamos a Cristo, ¿cómo gobernábamos nuestras casas? Pues la palabra de Dios dice que de una forma animal, terrenal y diabólica. Puede sonar ofensivo, pero eso es lo que dice la Biblia. Porque gobernábamos bajo nuestra propia opinión, bajo nuestra propia experiencia, bajo nuestra propia perspectiva. Y por eso ese texto es tan importante considerarlo no solamente nosotros como hombres, porque hemos sido llamados, como lo dije al comienzo, a dirigir una familia, a instruir una casa, a formar los futuros hijos e hijas que van a ser posteriormente esposos y esposas, que si no tienen principios de Dios, van a vivir obviamente en contravía de los mismos. ¿No es así? Porque es así de sencillo, mi amado hermano y amigo. Podemos dirigir nuestra vida
¿En Dios o sin Dios? Como lo hizo Acaz o como lo estaba haciendo Ezequías. ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que hace entonces? Abre las puertas de la casa de Dios. Ahora, ¿por qué hizo eso en primera instancia? Siga leyendo conmigo, por favor. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario de la inmundicia. Porque nuestros padres, escuche bien, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. ¿Está leyendo conmigo? ¿Por qué qué? Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, versículo 9, nuestros padres han caído espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados, ¿a dónde? Cautivos. Por eso. ¿Se da cuenta? Las consecuencias de las acciones de Acaz. Toda nación se había corrompido. Pero leímos en el texto de Reyes. Lo primero que hace este hombre entonces es abrir la casa de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos en enemistad con Dios? ¿Qué tenemos que abrir? Muy bien, Edita. Abrir nuestro corazón. Hermano, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios pide de nosotros es eso. Venid a mí, dice el Señor por medio de Isaías, y pongámonos a cuenta. Eso es todo. Cuando el Señor interrogó a Caín, cuando cometió el pecado de matar a su hermano, ¿qué le dijo? Si hicieres lo bueno, no te enalteceré. ¿Por qué el Señor llama al pecador? ¿Por qué el Señor llamó a Adán y Eva cuando pecaron contra Dios? ¿Qué busca Dios? ¿Qué desea Dios? Primero el arrepentimiento, la confesión, abrir mi corazón. Pero si yo me he acostumbrado y me he habituado a todas las formas de pecado, pues obviamente no avanzo, no tengo comunión con Dios, no prosperaré y experimentaré esa sequedad espiritual que estaba experimentando la nación a causa del mal ejemplo y de las decisiones de un rey como Acaz. Mi hermano, muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿cierto? Todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos confesado el mismo pecado los últimos meses? Y todos pecamos, ¿cierto? La palabra de Dios dice. Todos somos pecadores. Pero cuando hemos reconocido como el salmista, es contra ti, Señor, contra ti que he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es todo lo que Dios quiere. Dios no nos pide sacrificios, porque ya hubo un sacrificio que satisfizo las demandas de un Dios santo, que fue su propio Hijo. Al igual que Ezequías abrió el templo para rededicarlo a Dios, Dios hoy nos está llamando: abre tu corazón, reconoce tu rebelión. Eso es todo. Hace 8 días hablábamos del texto de Proverbios 28:13, ¿lo recuerda? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. No es difícil, hermano, o es muy difícil. El pecado destruye nuestra comunión con Dios. Comunión, oígase bien. Comunión, relación íntima. Hay que abrir el corazón, hermano, así como Ezequías abrió las puertas de la casa y las reparó. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que Dios ve en nuestro corazón? Nos estamos acostumbrando tal vez, como hablaba hace 8 días sobre la mentira. Como todo el mundo miente,
una excepción, ¿no? Nosotros hemos sido llamados a ser sal y luz. Pero para ser sal y luz tengo que estar en la luz primero. ¿No es así? Si yo no soy una luz, estoy en la oscuridad, no hay términos medios. La palabra de Dios así lo señala. O estás conmigo o estás contra mí. Ven a mí, acércate. Mira, hermano, de nuevo, perdóname que sea tan reiterativo. Hay que abrir el corazón al Señor. Hay que reconocerlo. David, cuando el Señor lo confrontó por medio del profeta Natán, con otra historia, ¿verdad? Sí, cuando reconoció su rebelión. ¿Qué fue lo que dijo David? Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Dios lo restauró? Claro que lo restauró. Hay que abrir el corazón, hermano. Y eso solamente se hace en la intimidad con Dios. Muchas veces no escucha, hermano, no digo esto en tono de crítica para que me comprenda bien. Pastor, ore por mí porque es que llevo mucho tiempo en esto. Hermano, pero ¿qué has hecho tú? Ezequías tomó la decisión que vamos a seguir leyendo en este texto de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer para volver en la amistad con Dios es abrir nuestro corazón, reconocer nuestro pecado. En segundo lugar, apartarnos del pecado. Mire, versículos 4 al 9. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Es un término fuerte, ¿verdad? Saquen del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Santifíquense. Es interesante notar en el texto ¿a quiénes llamó primero Ezequías? Dice a los sacerdotes y levitas. ¿Qué función cumplían esos hombres en el tabernáculo de Dios, en el templo de Dios? Los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios de expiación, y los levitas eran los que ministraban en el santuario de Dios, eran los cantores, ¿sí? Los que interpretaban instrumentos, vamos a decir, los de alabanza, y los sacerdotes los que ministraban, los que presentaban los sacrificios a Dios. Eran los primeros que llama Ezequías. Nosotros como siervos de Dios y todo su pueblo, no solamente los que servimos en un ministerio de la iglesia local, no, los que somos hijos de Dios, debemos santificarnos. ¿Qué es santificarse? Apartarse, dedicarse. Santificarse es dedicarse a Dios. Santificarse es decir: Señor, porque estaba hablando antes, hemos pecado contra ti, he hecho lo malo ante nosotros, pero quiero apartarme de ahí, quiero lavarme, purifícame, oh Dios, límpiame. Eso Dios lo va a hacer. Miren lo que dice el versículo 15 al 19. Esto reunieron a los hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas le alabaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Miren, qué interesante, ¿no? El día primero del mes primero. Y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová.
inmundicia. Como hablamos hace 8 días de lo que Dios aborrece y detesta. Y como también compartíamos la semana anterior, debemos ver las cosas inmundas como Dios las ve. Uno puede pensar, no, pero eso es fanatismo religioso, ¿no? ¿Cierto? Eso es fanatismo, ¿no? Si usted y yo somos hijos de Dios, debemos sacar lo que ve como inmundo, como insoportable, como intolerable, como sucio, como pecado. Y ya lo vimos cómo lo vamos a hacer. Podemos, Dios nos limpia, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, ¿cierto? Pero si yo abro mi corazón y si no tomo la decisión de apartarme del pecado, si no le pido a Dios que intervenga por medio de su Espíritu, ¿seguiré viviendo así? ¿Quién nos va a sacar de ahí? Si no solamente Dios, ¿cierto? En el primer servicio compartía, hace una semana atrás, tal vez, un poco más de días, en los medios salió la noticia de Nerú, ¿cierto? Sí, Nerú, que era un hombre que era un coreógrafo, que desde pequeño había dicho y reconocía y decía y vivió como homosexual, pero él se encontró cara a cara con el Señor, por su palabra, el Espíritu Santo obró en él, y tremendo testimonio que dio, ¿no? De una vida cambiada, de una vida realmente de esperanza, reconociendo que es un hombre. Dios hizo eso con ese hombre. Miren, Dios lo ha cambiado, Dios es el mismo. Pero de nuevo le animo, mi hermano y amigo, necesitamos tomar decisiones de apartarnos del pecado, de sacar todo lo que Dios ve como impuro. Eso fue lo que hizo Ezequías. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Miren lo que dice Isaías 1:16. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. El contexto de este capítulo 1 está hablando de un corazón de un Dios dolido, porque la nación tenía pecado. Dice, sus manos le salían de pecado. Y seguían celebrando las fiestas tradicionales, seguían presentando sacrificios a Dios, seguían celebrando los días de reposo, seguían elevando oraciones. Y el Señor dice, estoy asqueado de sus oraciones, no soporto sus sacrificios, estoy cansado. Y ahí donde les dice, vengan a mí, límpiese, lávense y quiten sus pecados de mi vista. ¿Ven lo serio de esto? Es muy serio. Pero debemos quitar, apartar de todo lo que no glorifica el nombre de Dios. La tercera cosa que hace Ezequías, rededicó su vida a Dios. Miren lo que dice el verso 20 al 24. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación. Y, por el rey, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar. ¿Para qué? Para reconciliar, miren qué bonito, a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. Dedicar la vida. Ezequías se levanta en la mañana, los reúne, ya los sacerdotes y levitas se habían purificado, se habían santificado,
Ya habían santificado de nuevo todos los utensilios que servían, ¿no?, para la dedicación al Señor. Ahora el turno es rededicar sus vidas al Señor. Sacrificio de expiación era sacrificio por pecado, si no lo sabían. Era reconociendo su pecado. La expiación tipificaba cuando el sacerdote colocaba, el jefe de familia colocaba su mano sobre la cabeza de este macho cabrío, de este sacrificio. Estaba reconociendo que él era culpable, el hombre, pero que sobre esa víctima inocente iba a recaer todo el peso de sus pecados y de su maldad. Eso es lo que hacen ellos. Traen todas las ofrendas para el Señor, ofrendas de expiación. Iban a dedicar sus vidas a Dios. Señor, ellos están tomando mi pecado, sobre ellos recae mi culpa, que mi vida sea restaurada. Estaban rededicando sus vidas. ¿Sí ven? ¿Bonito, no le parece? Decía en el primero, dice también, no me puedo imaginar si esa ley estuviera todavía en boga, ¿cómo sería eso? ¿Se imaginan ustedes? No cabría aquí en esa propiedad todos los machos que cada uno de nosotros debía traer en el desierto, velando por mí únicamente. ¿Se imaginan cada domingo nosotros con el sacrificio? ¿Cuánta platica, no? ¿Cuántos machos sin defecto? Pero gloria al Señor, que el Señor, nuestro Jesús, nuestro Salvador, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que se ofrece a sí mismo por nosotros para borrar nuestra rebelión. Amén. Mire qué bendición, hermano. ¿Qué tenemos que hacer entonces, Señor? Estamos cantando la obra, ¿no? Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Hay que pedirle eso, Señor. Señor, yo sé que tú diste tu vida por mí. Yo reconozco que tú fuiste inmolado por mi rebelión, que el pago de mi paz fue sobre ti. No olvide eso, mi amado hermano y amigo. La paz de la cual usted y yo gozamos ahora vino por el sacrificio de Cristo. No es razón suficiente, para rededicar nuestra vida al Señor. No es una razón suficiente para abrir el corazón y limpiarlo de toda maldad y abandonar el pecado. No es suficiente razón. Debe serlo para nosotros, hermano. Quiero animarle diciéndole esto. Cuando usted y yo seamos tentados por cualquier forma de pecado, recordemos que en Cristo podemos tener victoria. El pecado, dice la palabra de Dios, ya no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un acto voluntario, pero a la vez un acto de corazón. Si es voluntario, claro. Quiero dedicar mi vida a ti, Señor. Sé que no tengo que presentar ningún sacrificio, porque el Señor no quiere sacrificios. Él no quiere sacrificios porque ya sacrificio máximo, el sacrificio más valioso y que nada le igualará, es el sacrificio de su propio Hijo. Es por eso que en Cristo usted y yo podemos redireccionar nuestra vida, y solamente a través de Jesús. ¿Quiere usted volver en amistad con Dios? ¿Está enemistado con Dios porque hay inmundicia en su vida? Le animo, hermano. Le animo para que lo haga hoy mismo. No deje eso para mañana. Mire lo que hizo Ezequías. El primer día del primer mes del primer año de reinado, los sacerdotes el primer día del primer mes se santificaron y ofrecieron lo del Señor. Hoy es el día de la salvación si usted no es salvo. Hoy es el día de que usted le pida al Señor: Señor, purifícame, santifícame, lávame de mi maldad. Señor, yo no quiero vivir de esa manera. Pero es su decisión. Es su decisión rededicar su vida a Dios. Es su decisión. No como hizo Ezequías, le da la espalda. No le siga dando la espalda al Señor. Ponga sus rodillas delante del Señor y dígale eso hoy. ¿De acuerdo? Señor, saca de mí la inmundicia. Hazme aborrecer lo que tú aborreces.
y hazme amar lo que tú amas, por amor a tu nombre y por lo que hiciste por mí. El versículo 25 al 30 dice, yo lo leí, ¿verdad? No lo leí, perdón. Estoy tan emocionado que me estoy tratando. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto del altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, perdón. Estoy rebautizando a Asaf. No es Asaf Vicente, ¿no? Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Hermano, ¿cree usted que esa adoración subió a Dios como lo fragante? Claro que sí. Se habían rededicado a Dios, habían sacado la maldad, habían abierto su corazón a Dios, y ese cántico sí estaba subiendo como lo fragante de Dios. ¿Cuántas veces cantamos tantos cánticos, para la redundancia, pero no glorifican a Dios, no suben como lo fragante de Él? Porque nuestro corazón está extraviado, porque nuestro corazón está endurecido por el pecado, porque hemos decidido vivir de una manera. Pero aún la gracia, la misericordia y la bondad de Dios están ahí, ¿cierto? La palabra de Dios dice que no se ha cortado la mano de Dios. Cuán paciente es Dios con nosotros, ¿verdad? Cuán paciente y cuán misericordioso es nuestro Padre Celestial. Cuán amoroso es nuestro Padre, que nos sigue invitando una y otra vez. No me traigan las manos a ofrenda, no sigan elevando oraciones sin antes santificarse, sin antes purificarse, sin antes dedicarse a mí. Dios no necesita ni quiere esas cosas de nosotros. Dios no le pidió a David ni a ninguno de sus siervos cosas que no pudieran dar. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado Dios jamás despreciará. Y un corazón contrito y humillado es eso, es el corazón que reconoce el señorío de Cristo, reconoce la bondad de Dios, se acoge a su misericordia y a su gracia y le dice: Señor, límpiame, santifícame, perdóname y tómame de nuevo, porque tú nunca me soltaste, pero yo te di la espalda. Cuando practicamos el pecado, le estamos dando la espalda a Dios. ¿Me escuchó bien, cierto? Cuando practicamos, hemos de reconocer que todos luchamos contra el pecado en todas sus formas, pero es distinto el luchar al practicar. Es bien diferente, ¿verdad? Y Dios sabe cuando estamos luchando. Y cuando usted y yo estamos luchando y deseamos dedicar nuestra vida, Dios, por medio de su Espíritu Santo y con la abundante palabra que nos enseña, nos ayuda a tener victoria. ¿Lo creen? Creo que la vida cristiana es una vida de una lucha diaria o muchas luchas diarias, pero a la vez de muchas victorias diarias, ¿cierto? Qué bendición es eso, mi amado hermano y amigo, que antes no teníamos la forma de zafarnos, porque éramos de Satanás, y él nos movía con hilos como marionetas, pero ya no, porque ya no somos esclavos del pecado, porque como lo dije antes, estamos bajo la gracia. Mira lo que dice el texto de Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿De qué manera? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y ese es el clamor, es un ruego. Miren como lo dice el apóstol Pablo: hermanos, les ruego, no sigan amoldándose a este siglo, no se conformen a esta manera de vivir, renuévense por medio de la renovación y la transformación de su entendimiento. Cuando la palabra de Dios, mi amado hermano y amigo, abunda en nosotros, pues tenemos más armas, gracias a ella. Tenemos más armas, tenemos la manera de resistir. Recordemos siempre esto: la forma como Cristo resistió la tentación fue con la palabra de Dios, ¿cierto? Escrito está. Escrito está. Por eso la importancia, mi amado hermano, de pasar tiempo con Dios, de orar. Piensen esto, ya lo dije. Si luchamos aún con este cuerpo de pecado, con todo el deseo de consagrarnos a Dios a diario, ¿cierto? Y si tenemos contacto con la palabra de Dios a diario y luchamos, ¿cómo es nuestra vida cuando no tenemos tiempo con Dios ni oramos, ¿cierto? Pues va a ser mucho más difícil, hermano. Y la cuarta y última cosa que hizo Ezequías: servirle con integridad. Volvamos al texto de Crónicas. Ya leímos todo lo que hizo Ezequías, todo lo que mandó a hacer. Versículos 35 y 36 dice: así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó ¿qué? Restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha ¿cómo? Rápidamente. ¿Te das cuenta? Pudieron volver a restablecer el culto al Señor. Los levitas ya habían tomado su lugar nuevamente, los sacerdotes cumplían con su oficio, pero todo el pueblo estaba gozoso, todo el pueblo estaba lleno de alegría, porque se había hecho eso rápidamente. Hermano, cuando usted y yo tomamos en cuenta esos 4 pasos, volvemos a la amistad con Dios, y si nuestra familia toma la misma decisión, podemos vivir entonces en la verdadera paz, en el verdadero regocijo que Dios quiere que tengamos. No hay paz para nosotros si estamos en enemistad con Dios. Y estamos en enemistad con Dios cuando seguimos practicando el pecado abierta y directamente. Mi pecado te declaré, dijo el salmista, y no encubrí mi rebelión, y tú perdonaste mi maldad. Romanos 6, 12, 14 es el último texto, termino con ese texto. Romanos 6, del 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios nuevamente, ¿cierto? La invitación de hoy es clara, ¿cierto?
Vuélvete a la amistad con tu Dios. Vuélvete a la amistad con tu Dios. Es lo más valioso, mi amado hermano. ¿Cómo lo hacemos? Abriendo nuestro corazón, apartándonos del pecado, dedicando nuestra vida a Dios y sirviéndole con integridad. Ahí tenemos entonces las 4 cosas que hizo Ezequías, que no fueron cosas del otro mundo, que siguieron el pie de la letra de la instrucción de Dios. Y el pueblo se alegró, la nación se alegró, y podemos ver que Dios bendecía a esta nación. Oremos. Señor, hoy venimos a ti, Señor Dios, dándote gracias por tu palabra, por lo que ella nos ha enseñado hoy, Señor. Señor, y tal vez hemos actuado como Acaz. Tal vez te hemos dado la espalda, Señor. Tal vez nos hemos habituado vale la redundancia, a rituales, a simplemente escuchar, a simplemente pensar en ello, pero no tomar decisiones, Señor. Hoy queremos, Señor, presentarnos delante de ti. Y queremos hacerlo como el salmista lo expresó. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino recto. Señor, ayúdenos a tomar hoy, así como Ezequías, abrir nuestro corazón a ti esta mañana, a sacar de nuestro corazón toda la inmundicia que no permite esa comunión contigo, a sacar todo aquello que estorba en nuestras oraciones, a sacar todo aquello que nos impide seguir hacia la meta que tenemos por delante, a dedicar nuestra vida a ti. Señor, hoy venimos ante ti. Hoy queremos, Señor, aceptar tu llamado. Tú dices en tu palabra, venid a mí y estemos a cuenta. Que si tu pecado fuera rojo como la grana, yo lo haré blanco como la blanca lana. Es tu palabra, Señor, que si te oyéremos, nuestra comunión será restaurada. Pero que si decidimos no oírte, permaneceremos en el enemistad. Oh Dios, gracias por tu provisión a través de Jesús. Gracias porque hoy no necesitamos sacrificios, porque el sacrificio perfecto fuiste tú, Señor Jesús, que pagaste por nuestra rebelión. Gracias por restaurar nuestra vida y porque ahora que tú has limpiado nuestro pecado, Señor, lavado nuestras faltas, podemos servirte con integridad. Señor, queremos servirte, porque si tú moriste por nosotros, lo menos que podemos hacer es vivir para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.